Tras las polémicas y desacertadas declaraciones del doctor Felipe González, designado en su momento por parte de Santiago Peña como próximo ministro de Salud, se generó un revuelo en estas semanas, en estos días principalmente, lo que llevó al presidente electo a desistir de dicha designación. Muchos no pudieron entender muy bien el caso, por eso hacemos un recuento de las declaraciones del doctor Felipe González. Este es el resumen, escuchemos lo que decía. Terminales, porque o va a desamparar. ¿Cómo queda esta situación, ministro? No es que vamos a ir estudiando esta situación, vamos a ir analizando con los diferentes actores. Tienen una función importante la Corte Suprema con los jueces de garantía. Vamos a tener una charla con todos y cada uno. Yo creo que vamos a poner cuál es la situación, porque muchas veces muchos de estos pedidos, y me consta, son solicitados por médicos en una situación de desesperación del paciente, pero ante la evaluación del cuadro clínico vemos de que los mismos ya no tienen chance de recuperación, y en eso el médico tiene que ser lo más honesto posible con su paciente, haciéndole saber de que hay situaciones en las que la medicina no puede retroceder. Muchos de estos pacientes no recuperan, lastimosamente fallecen, y los costos que se invierten en este sentido son muy altos. Doctor, ¿cómo van a hacerle entender a los familiares de que no van a ser beneficiados con un amparo porque el médico decidió eso? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo decirle a un familiar hasta aquí ya? No es esa la polémica. Vamos esto a socializar después de que hablemos con todos los actores. Antes no te puedo decir qué es lo que vamos a hacer. Antes tenemos que conformar muchos comités que van a evaluar, y después de que tengamos en claro, ahí sí presentarle a la ciudadanía cuál va a ser el plan de acción. Porque ahora escuchar así es muy duro, doctor, elegir quién va a ser beneficiado. No es así, y no mal informen, por favor. Eso no es así. Cada uno va a ser atendido en justa medida. No van a ser abandonados por el sistema, sino tenemos que comenzar a madurar como sociedad y empezar a decir las cosas como son, no crear falsas expectativas. Yo tengo a muchos familiares que vienen y traen a su paciente y creen que si el sistema les soporta, y el encarnizamiento terapéutico a los que le someten, porque nos exigen que hagamos hasta lo último por un paciente que lastimosamente ya no tiene chance, tenemos que empezar a entender y madurar como sociedad de que hay situaciones de las cuales uno ya no tiene retorno. La medicina no es milagrosa, y sabemos los médicos hasta dónde podemos llegar. El gasto viene cuando extendemos más allá de la dignidad humana, y en ese sentido sí vamos a acompañar a los familiares y al propio paciente, y no van a ser abandonados, pero sí como sociedad tenemos que empezar a madurar y hablar sobre estas cosas porque son importantes. No podemos seguir sosteniendo situaciones que lastimosamente no conllevan o no van a llevar a un feliz término. Lo que estamos hablando son de aquellos casos terminales que ya no tienen en el arte médico una recuperación, y en donde tenemos que ser honestos y no crearle falsas expectativas, porque muchas de las veces creamos esa falsa expectativa. Me consta a mí de que médicos piden determinada medicación de muy alto costo, que es después llevado de la mano por la propia farmacéutica para llegar a las instancias de la Defensoría del Pueblo, a las instancias de los jueces de garantía, y se piden favorablemente a situaciones que ya no tienen recuperación. Y en base a estas declaraciones del doctor Felipe González, el presidente electo Santiago Peña emitió el siguiente comunicado que expresa: como presidente electo de la República del Paraguay, debo ser fiel a la razón democrática de mi consagración, como tal, la voluntad de los ciudadanos. La ciudadanía confió en nosotros por una razón. Fuimos la mejor promesa electoral para trabajar por el bienestar
de los paraguayos. Y es lo que vamos a hacer desde el primer hasta el último colaborador. En campaña aseguramos que la salud pública tendría prioridad absoluta, no solo en lo que respecta a equipamiento y recursos, sino también en llevar adelante una gestión sensible y humana para cada uno de nuestros compatriotas. La empatía con la ciudadanía será un elemento indispensable en la gestión de mi equipo, expresa el comunicado. Con la firmeza y coherencia que me corresponde ostentar desde el liderazgo que ocupo, anuncio que el doctor Felipe González no ocupará la función de ministro de Salud, como fue anunciado en principio. Agradezco sobremanera la gentileza de su aceptación. Una nueva designación será anunciada en breve, expresó el comunicado en la jornada del día de hoy. Por ende, el doctor Felipe González deja de ser el designado para ocupar el cargo de ministro de Salud. Le costó caro las declaraciones realizadas en estos días. Ahora vamos a ver quién será la persona que estaría ocupando este importante puesto en el gobierno. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,